Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente yo les damos la más cordial bienvenida a los webinarios de Medical Expo. Soy Dana Murillo y me complace invitarlos a la 10ª edición de Medical Expo este próximo 25, 26 y 27 de mayo en Expo Guadalajara. Les dejamos nuestras redes sociales donde podrán ver todas nuestras actualizaciones de este evento. Al igual, también donde podrán encontrar más webinarios, conferencias y actividades del área del sector salud. Hoy nos complace presentarles un nuevo webinario de Medical Expo. Durante la sesión pueden dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para ponente en el chat y al finalizar se destinará un espacio para responder alguna de ellas. Vamos a dar inicio con esta ponencia de esta mañana. Nos acompaña el día de hoy la doctora Micaela Echeverría de Michelis, médica neurocirujana graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó la residencia y fue jefa de residentes en neurocirugía en el IGA Petrona de Cordero, en San Francisco, Buenos Aires, donde actualmente entrega el servicio completo en Observeship en neurocirugía oncológica y mapeo cerebral cognitivo con el profesor Hugo Dufau en Montpellier, Francia. Integra en el equipo Campero y Baldoncini y es directora académica del curso de disección de fibras para cirugías de gliomas AWAC. Ella viene en representación de ADMC, Asociación de Medicina Crítica. Se dedican a la educación y formación de profesionales de salud, difundiendo información de medicina actualizada por medio de cursos, congresos, simposios, talleres, pláticas y entre otros. Asimismo, ofrecen venta de material médico y los recursos obtenidos se destinarán a apoyar a fundaciones que sí existen a niños y mujeres con cáncer, contribuyendo así como mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. A continuación dará con el tema relevancia funcional del hemisferio derecho en gliomas, evidencia aportada por la cirugía neurocirugía despierta. Adelante, doctora, puede dar inicio con su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y a todos por estar presente. Ahora les comparto, me dicen si lo pueden ver bien. Así comenzamos. Sí, Se puede ver, ¿verdad? así es. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero, como para comenzar un poco a hablar de esto, es entender que existe hoy en día en las cirugías de glioma un gran cambio de paradigma. Hubieron como dos grandes evoluciones, ¿sí? Una evolución, por un lado oncológica y por otro lado funcional. Cuando hablamos de evolución oncológica, hablamos que pasamos de pensar a los gliomas como una masa tumoral focal a entenderlo como una patología difusa, es decir, como un tumor que infiltra y que tiene la particularidad de seguir justamente los tractos o la sustancia blanca. Y por otro lado, una evolución funcional, porque van a ver que pasamos del concepto localizacionista, que ya vamos a ver bien de qué se trata, pero es el que clásicamente nos inculcaron desde que somos estudiantes de medicina, que nos explican que existe un hemisferio derecho con cierta función, un izquierdo con otras, que hay áreas discretas y aisladas. Todo eso ya es completamente obsoleto y lo van a ver ahora, porque empezamos a entender al funcionamiento cerebral como un sistema dinámico y fundamentalmente de metanetworking. Entonces, el primer cambio lo que generó fue una repercusión local en las áreas perilesionales, es decir, cuando uno trataba los gliomas se creía que se afectaba solo la zona en la que se estaba tratando, pero con este cambio de paradigma empezamos a entender que hay una repercusión a gran escala, porque nuestro cerebro funciona como una red. Y esto es lo que se conoce hoy como la neurooncología conectómica. Cuando hablamos de conectoma, hablamos de esto. Esta es como la gran teoría o la base que explica este enfoque conectómico en las cirugías de gliomas. Esta teoría fue postulada por el profesor Dufau, con quien tuve el placer de formarme y es la razón por la cual hoy
puedo hablar de este tema, pero incluso para mí esto era un escenario completamente desconocido porque estaba muy poco difundido, incluso en la misma neurocirugía. Por eso me alegra mucho que desde esta instancia, incluso siendo estudiantes de medicina, puedan entender esto. ¿De qué se trata esto? Es una teoría muy compleja, de hecho el artículo es bastante grande, le puse ahí la bibliografía para que después lo vean en detalle, pero se los voy a explicar de una manera muy sencilla y práctica. Existen como dos grandes organizaciones de redes, las redes de bajo orden, que son las que están acá en los extremos, y las redes de alto orden. Las de bajo orden son aquellas que se llaman áreas unimodales, que son sitios de entrada y de salida de información. Y estas sí son las clásicas áreas que ya conocemos, como por ejemplo el área motora primaria, el área auditiva, el área visual. Esas áreas ya están configuradas en nuestro cerebro como una especie de cerebro único, por así decirlo. Pero el gran, digamos, caballo de batalla de toda esta teoría son las redes de alto orden, que corresponden a las funciones cognitivas complejas, como por ejemplo lo son la memoria de trabajo, el lenguaje, las emociones, la cognición social, la atención. Todas esas funciones son tan complejas que es muy difícil poder o intentar explicarlos de una manera localizada, es decir, asignándole un sitio específico en el cerebro. No, porque son redes y que presentan relaciones dentro y entre las redes. Van a ver que son redes que funcionan incluso en paralelo y a alta escala. Y lo más interesante de todo es que empezamos a hablar de neuroplasticidad, porque toda esta funcionalidad va a estar condicionada por la neuroplasticidad, que eso es independiente de cada uno de nosotros, es muy variable. Y a la vez va a estar condicionada por el medio externo. Entonces, este es un ejemplo bastante gráfico en realidad, como para que lo empecemos a distinguir. Acá a la izquierda hay un ejemplo de lo que es red de bajo orden o red local. Este corresponde al giro precentral, es decir, área motora primaria. Esto es un área unimodal. Mientras que las redes de alto orden, en este caso, por ejemplo, las funciones del lenguaje, como están representados acá con la boca, no significa puntualmente que en este sitio esté la función del lenguaje, sino que estos sitios donde se detecta la función son puntos claves en donde se puede interrumpir la transmisión en las redes, ¿se entiende? No es local, es a larga distancia y esa es la gran diferencia de estas que vemos a la izquierda. Y esto se ve explicado también muy claramente en la teoría del metanetworking y lo vimos de manera ya objetiva en la estimulación cerebral directa con el paciente despierto, que dependiendo de qué sitio es el que se estimule, va a ser la interrupción de las funciones que se vayan generando. Y hay sitios que los van a encontrar con el nombre de hubs, que son como los nodos, que son puntos muy críticos donde se intersectan varias redes. Y una de ellas, que en este ejemplo está, es la corteza dorsolateral prefrontal. Miren todas las funciones que en este solo punto se van a interconectar, desde función motora, función semántica del lenguaje, memoria de trabajo. Es una zona muy compleja. Y así como está esta, hay otras zonas más que se comportan como hubs. Entonces, el marco localizacionista, en la que una función está determinada por un área cortical discreta y aislada y con una organización cerebral similar en cada uno de nosotros, es un concepto obsoleto, ¿sí? Ahora empezamos a hablar de conectoma. Entonces, si ya vimos todo esto, ¿por qué vamos a operar a los pacientes despiertos? Básicamente por estas tres grandes razones. Acá puse lesiones en áreas elocuentes. Lo pongo entre comillas y porque es como la gran discusión que hoy en día hay que también redefinir qué es elocuente, ¿sí? Todo el cerebro es elocuente, es decir, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho tienen relevancia funcional. Todo es elocuente. Lo distintivo está en empezar a diferenciar qué regiones van a ser compensables funcionalmente por el paciente y cuáles no. Que estos son los sitios críticos, estos puntos claves del conectoma, pero todo el cerebro es elocuente. Por eso es que hoy ya queda obsoleto decir elocuente y queda obsoleto decir
hemisferio no dominante al hemisferio derecho, porque en realidad eso de dominante o no dominante es muy relativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las razones por las cuales vamos a operar a los pacientes despiertos? Primero, por la alta variabilidad interindividual que existe el funcionamiento cerebral. Es decir, cada uno de nuestros cerebros, si bien anatómicamente puede estar configurado similar, funcionalmente no. Entonces, es importante saber cómo se comportan cada función en cada uno de nuestros cerebros y que incluso estas funciones pueden variar a lo largo del tiempo en una misma persona porque no se puede determinar un patrón reproductible. Por eso es que el profesor Dufo habla mucho de cirugías a la carta. Son cirugías que lo va guiando el mismo funcionamiento cerebral del paciente durante la cirugía. No podemos entrar con un plan de mapeo o de hallazgos funcionales cuando existe tanta variabilidad. Si bien uno planifica y van a ver que lo hacemos de alguna manera así, pero después durante la estimulación nos encontramos con hallazgos que incluso muchas veces ni están descriptos, y eso es lo interesante de el operar despierto. Y además por la gran plasticidad cerebral que existe. La plasticidad la condiciona tanto el glioma de bajo grado, por su bajo crecimiento que tiene, como la misma configuración de cada persona. Entonces, esto es un resumen muy resumido de esta gran obra que hizo el profesor Dufo sobre gliomas difusos, que básicamente lo que él intenta expresar en esto es que hay que empezar a entender a los gliomas difusos de bajo grado como una patología crónica controlable, más que como un tumor curable o incurable. Ustedes saben que hay tumores que uno los reseca y ya le da solución, como por ejemplo los meningiomas. Con los gliomas no sucede eso, los gliomas son tumores que evolucionan, son dinámicos, un glioma de bajo grado se convierte siempre en un glioma de alto grado, por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Apenas se detecta el glioma de bajo grado, se tiene que tratar. Hoy no se concibe la biopsia, no se concibe el watch and wait como se hacía antes. Hoy se diagnostica y se trata, y no hay discusión en eso, porque todos progresan a alto grado. Observar un glioma de bajo grado es esperar a que se transforme en un glioma de alto, básicamente. Y cambia muchísimo y radicalmente el pronóstico de vida y la expectativa en cada paciente. Entonces, diagnóstico precoz, que es esto que les acabo de explicar, no esperar a que se transforme, una resección amplia y segura con preservación de las redes funcionales, una cirugía después guiada con el paciente despierto y con las técnicas de mapeo, que es lo que vamos a ver hoy, hacerle un seguimiento dinámico con resonancia. Todos los pacientes operados con gliomas de bajo grado, por más que haya sido una resección máxima y segura, hay que controlarlos en el tiempo. Son pacientes que los vamos a tener de manera crónica, por así decirlo. El tratamiento multimodal escalonado es súper importante, no termina en la cirugía el tratamiento, después necesita un seguimiento oncológico y la individualización de las estrategias acorde a cada paciente. Acorde a también el perfil molecular, que nos va a hablar mucho de pronóstico, de respuesta al tratamiento, y al perfil anatómico y funcional que tenga cada paciente. Entonces, vamos a empezar con este gran concepto que es desterrar el mito del hemisferio derecho. Hoy el hemisferio derecho es muy importante, en realidad hace muchos años, pero bueno, todavía hay colegas que este concepto no lo interiorizan, lamentablemente, pero ustedes tienen que saberlo que el hemisferio derecho es importante. Entonces, un glioma de bajo grado lo vamos a operar despierto independientemente de dónde se localice. O sea, no se ubicado. Se opera el hecho de ser un glioma de bajo grado y entendemos que el objetivo está en cirugías máximas en cuanto a resección y seguras en cuanto a funcionalidad. Entonces, por un lado, la cirugía en paciente despierto en hemisferio derecho se tendría que realizar de una manera ya sistemática, no dudarlo. Hay muchos que dicen, no, pero está del derecho, ¿para qué lo vamos a despertar? Erróneo, ¿sí? Y van a ver por qué y está demostrado en múltiples estudios. Hay resultados funcionales ya evidentes basados en el conectoma. Después, en cuanto a lo que es mapeo versus neuroimágenes, ¿esto qué significa?
Muchas veces en la neurocirugía se acostumbra a operar guiados por imágenes. En la cirugía de glioma operamos guiándonos por el conectoma y eso es con el paciente despierto y con la estimulación cerebral. Siempre la técnica de estimulación cerebral directa va a ser superior a cualquier neuroimagen y de eso no hay duda. Y bueno, lo que les dije anteriormente, resección guiada por el conectoma. Lo que buscamos es hacer resecciones tempranas, es decir, en cuanto se diagnostique se trata, individualizadas, por eso es que cada paciente tiene su propia estrategia quirúrgica y que sea máxima o supramáxima guiada por el conectoma. Entonces, en este cambio de paradigma del hemisferio cerebral derecho, les puse entre comillas también hemisferio no dominante, porque lo van a ver así actualmente, está escrito de esta manera en la literatura, por más que es cuestionable, pero bueno, hay que entender que el hemisferio derecho tiene muchas implicancias funcionales. Participa en lo que son las funciones cognitivas de alto orden, que son las que les expliqué anteriormente en la teoría del metanetworking, también en las funciones emocionales y cognitivas, sociales, que ya las vamos a ver. Como dice ahí, la literatura actual sugiere el término no dominante, pero es un concepto incorrecto y hay que revisarlo, lo mismo que decir elocuente. Y el hecho de no mapear el hemisferio derecho aumenta de manera significativa el riesgo de déficit, que acá los dice invisibles, pero que son clínicamente relevantes. ¿Por qué invisibles? Porque muchas veces les damos importancia solo a dos funciones, a que mueva bien el cuerpo y a que hable bien el paciente, como si eso nos definiera como personas. Y no, hay muchísimas otras funciones que nos hacen ser quienes somos, nuestra capacidad de relacionarnos con los otros, de comprender emociones, de razonar, la memoria, las tareas ejecutivas. Y estas funciones son tan importantes, pero muchas veces pasan desapercibidas y no los ven a los déficits, porque en un examen neurológico normal es prácticamente imposible detectarlo. Por eso tan importante que en estos tipos de cirugía tengan a un especialista en neuropsicología para que les haga una valoración neurocognitiva. Miren el ejemplo simple en este esquema que parece ya complejo con tan solo verlo, de todas las redes que participan en el hemisferio derecho. Muchísimas. Toda esta interconexión es parte del metanetworking del hemisferio derecho, que funciona, por supuesto, en paralelo con el izquierdo. No es que son independientes y no están conectadas. Muchas funciones. Se las voy a resumir acá. Estas son las funciones del hemisferio derecho. Participa en lo que es. Disculpen, ¿les molesta el ruido de fondo? No se No, escucha. no se escucha, muy bien. Entonces, funciones. La cognición visoespacial, importantísima. Las funciones ejecutivas y de la atención. Participa también en lo que es la cognición social en teoría de la mente. Esto tiene que ver con la capacidad de reconocer emociones en uno mismo y en los demás, con los procesos de introspección, eso que nosotros hacemos de estar pensando en algo internamente, que lo hacemos todo el tiempo porque nuestra mente nunca está silenciada. Bueno, estas redes se encuentran en su mayoría del lado derecho, si bien son bilaterales, pero el lado derecho la tiene. Procesamiento emocional y afectivo y el lenguaje no clásico. ¿Por qué se llama lenguaje no clásico? Porque se ocupa como de otras áreas del lenguaje que tiene que ver con la prosodia, con la pragmática y con la semántica no verbal. Por ejemplo, la prosodia es esto de el, la melodía que nosotros le damos al lenguaje, cómo lo expresamos, con qué entonación. Y es algo que parece algo indiferente, pero es importante. Imagínense ustedes que les cuentan que se graduaron de médico. Y yo les digo, felicitaciones. No les estoy expresando nada. Eso cambia mucho a decir felicitaciones. Bueno, el hecho de entonar cambia el sentido del mensaje. Todos estos detalles sutiles también se ocupa el hemisferio derecho. Y acá me ayuda a resumirlo la IA, la verdad que de una manera muy buena. Le plasmé los artículos más importantes sobre el hemisferio derecho y me armó este esquema, que está súper resumido y creo que no hay mejor manera de entenderlo de forma básica que esto. El hemisferio derecho, todas estas funciones que las vimos anteriormente, cognición visoespacial, ejecutiva atención,
teoría de la mente y cognición social, procesamiento emocional y lenguaje no clásico. ¿Qué pasa si no se preserva o si se alteran alguno de estos circuitos? Se van a desencadenar todas estas alteraciones que ya las vamos a ver en otra presentación, como trastornos visoespaciales, alteración de la cognición, de la conducta, de la atención, problemas emocionales. Después, esto que dice acá, las implicancias neuroquirúrgicas son re importantes en lo del mapeo individualizado, porque no existe una única función principal en el hemisferio derecho, sino que hay una organización de redes que están distribuidas y que están conectadas. El enfoque odotópico, que es esto de la preservación de la conectividad, o enfoque también conectómico, que es lo opuesto al modelo localizacionista. La evaluación intraoperatoria ampliada, que incluye la selección de los test, que ahora los vamos a ver, estos son los que hace la neuropsicóloga, van a ver de qué manera los seleccionamos, y la preservación siempre mejora la calidad de vida. Y esto ya está demostrado cómo cambia la calidad de vida cuando los pacientes no tienen déficit neurológico post cirugía. Entonces, estos son los déficits que se generan en el hemisferio derecho si no se preservan. Como dice acá esta frase, estos déficits suelen ser subestimados clínicamente, pero son altamente discapacitantes porque obstaculizan las funciones básicas de los seres humanos, que la más importante de todo y la que nos distingue de los animales es la de relacionarnos con los otros. Entonces, es muy importante respetar el hemisferio derecho. Dentro de las funciones que yo les dije anteriormente estaba la cognición social, también lo van a escuchar como mentalización. ¿Qué es esto? Es la capacidad de entender las emociones de uno mismo y de los demás. La mentalización forma parte de la cognición social, porque la cognición social es como una esfera más amplia y generalizada. Yo lo que quiero mostrarles acá, que esto está desarrollado también en la teoría del metanetworking, son las rutas de la mentalización o las vías de la mentalización. Existen básicamente, o se llama modelo de las tres rutas de la mentalización, que se llama así porque hay tres rutas, claramente, una medial, una dorsal y una ventral. La ruta medial es la que va a estar constituida fundamentalmente por el fascículo del cíngulo y por el DMN. El DMN es la red por defecto, ¿sí? La red por defecto tiene que ver con esto que les digo, con los procesos de mentalización, pero internos, ¿sí? La introspección, los pensamientos autogenerados. ¿Qué pasa con esta ruta, que es la medial? La medial es como la de alto nivel de mentalización, porque tiene que ver con la inferencia o con la empatía. Es esto de entender qué le está pasando al otro y qué me está pasando a mí. Entonces, cuando esa red se ve afectada, lo que se genera es una alteración en la cognición social y pérdida de empatía. Esto es importantísimo, pero es importantísimo para cualquier ser humano. Imagínense un paciente que vive de atención al público o de relaciones públicas. Si esta red se afecta, le arruinamos su carrera, básicamente, porque es de lo que vive el paciente. Nosotros como médico tampoco podemos tener pérdida de empatía. Entonces, para todo ser humano en realidad aplica esto y es importante. Después tenemos la vía dorsal, que la vía dorsal está formada por el fascículo longitudinal superior y el arcuato. Es todo lo que sería la red perisilviana. Este es un nivel bajo de lo que es mentalización y que está basada en la percepción y lo que puede generar es falta de inteligencia emocional y social. Y la ruta ventral, que está formada sobre todo por el IFOF, que es el fascículo fronto-occipital inferior, forma parte de lo que son las emociones básicas y del procesamiento facial, que esto tiene que ver con la capacidad de reconocer emociones a través del rostro. Si yo veo a una persona cómo se expresa, ya entender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere expresar. Y lo que genera es esto, un déficit en el reconocimiento de emociones a través del rostro. Este es solo uno de los cientos artículos que están publicados al respecto, pero habla de cuáles son los diferentes sitios, tanto corticales como subcorticales, que se ven implicados en las funciones de la mentalización, que son sitios críticos, ¿sí? Y acá los resume en los dos. A nivel cortical, muy importante preservar o tener en cuenta el giro frontal inferior, la corteza dorsolateral prefrontal y el giro temporal superior posterior.
y a nivel subcortical los fascículos, sobre todo el IFOF, el longitudinal superior y el arcuato, que son los que ya vimos que forman parte de esta red de mentalización. Entonces, ahora vamos a ir, después de esta introducción de conceptos, con un ejemplo práctico de un paciente que fue operado. Este paciente fue operado en octubre del año pasado. Vamos a ver cómo es la organización de la cirugía en paciente despierto. Vamos a ver, por un lado, cómo fue los resultados de la valoración neurocognitiva, cómo es la técnica del mapeo, tanto a nivel cortical como subcortical, y cuáles son los límites funcionales de la resección. Entonces, acá les voy a presentar el caso. Este es un paciente de 62 años. Él trabajaba en un club de pádel, era profesor de pádel y también administraba el club. En realidad, no voy a hablar en pasado, está muy bien el paciente ahora. Él consultó por convulsiones, como consulta en la gran mayoría de los pacientes con glioma difuso de bajo grado. Es muy raro que el paciente tenga déficit neurológico, porque es tan lento el crecimiento que el cerebro y sus redes tienen la capacidad de reorganizarse a medida que el cerebro crece. Por eso es tan difícil a veces el diagnóstico, a menos que convulsionen, que es el síntoma cardinal de los gliomas de bajo grado. Y su diagnóstico terminó dando un astrocitoma IDH mutado. Acá, como pueden ver en la resonancia, esta es una secuencia FLAIR, que es la secuencia más fidedigna para ver a los gliomas de bajo grado. Característicamente tienen un patrón difuso, como pueden observar acá. Es hiperintenso en el FLAIR. Acá se localiza puntualmente a nivel de la corteza dorsolateral prefrontal. Miren que agarra parte también del giro frontal inferior, de lo que es el ventral premotor córtex. Bueno, áreas funcionalmente muy importantes. A este paciente se le realizó la tractografía, que ahora van a ver de qué manera utilizamos este estudio para la planificación quirúrgica. Además de la tractografía, a este paciente se le hizo una resonancia funcional. La resonancia funcional la hacemos en estado de reposo. Este es un estudio muy práctico que utiliza lo que es el efecto Bol, que mide qué cantidad de oxígeno en sangre existe en una determinada zona cerebral. Porque básicamente, fisiológicamente, lo que sucede es esto. Cuando hay mayor actividad cerebral en un determinado sitio, aumenta la demanda de glucosa y de oxígeno. Entonces, hay mayor flujo sanguíneo, es decir, mayor oxihemoglobina y menor desoxihemoglobina. Lo que detecta la resonancia y que permite que se marque de esta manera son los aumentos en la oxihemoglobina. Entonces esto nos dice, en este sitio hay digamos, actividad funcional determinada. Genera un aumento de la señal y, por supuesto, disminuye la concentración de la desoxi. Entonces, algunas de las funciones que se valoraron fueron estas: comprensión lectora, fluencia semántica, fonológica y la motora. ¿Son indispensables estos estudios, tanto la tracto como la resonancia funcional? Y la realidad es que no son indispensables para una cirugía despierto, porque el método más fidedigno de valorar con certeza la función es con la estimulación cerebral directa. Todos estos estudios aportan información, pero una información, les diría, estática y biomatemática del conectoma, ¿se entiende? Las fibras me van a decir cómo se relaciona el tumor con un determinado fascículo, pero no me habla de función, me habla de una relación topográfica. Y que sí me debería hablar de función, no siempre se correlaciona con los hallazgos del mapeo intraoperatorio. Por eso, lo más fidedigno siempre es la estimulación cerebral directa. Entonces, al paciente primero ya tenemos el diagnóstico de que presuntamente es un glioma. Comenzamos con la valoración neurocognitiva. Esto lo realizamos en los pacientes como mínimo una semana antes de la cirugía, como mínimo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que realizar varios encuentros con la neuropsicóloga donde le analiza todo un perfil neurocognitivo, y gracias a esa valoración y gracias al enfoque anatomofuncional que hacemos, que ya lo vamos a ver a continuación, nos permite hacer la selección de las pruebas que el paciente va a realizar en quirófano. ¿Qué resultados dieron en la valoración neurocognitiva en este paciente?
Para mí, como neurocirujana, el paciente solo tenía convulsiones, porque no tenía otros síntomas. Pero miren todas las fallas que la neuropsicóloga encontró en este paciente. Tenía falla atencional, falla en la evocación léxica de tareas, de razonamiento y falla en la memoria visual. Es imposible detectar esto cuando no se tiene un conocimiento de neuropsicología. Por eso, si van a hacer cirugía despierto, consíganse, por favor, una neuropsicóloga o neuropsicólogo, pero que haga específicamente esto, neurocognitivo. Entonces, estas fueron algunas de las pruebas que administró Moni. Moni es la neuropsicóloga que trabaja conmigo. Se valoran diferentes funciones, hay diferentes pruebas. Esto es bien ya neuropsicológico, no voy a indagar tanto en esto porque no es mi área, pero bueno, se van generando escalas y puntajes de cada una de las funciones. Bueno, ella me lo arma de una manera bastante simple como para que lo podamos entender los que no entendemos de esto. Y una vez que ya tenemos esta valoración, empezamos a hacer el enfoque anatomofuncional. ¿Qué significa esto? Correlacionamos cuáles son las redes involucradas con la localización del tumor, ¿sí? En este caso, algunos de los fascículos que consideramos para tal ubicación fue el longitudinal superior, el arcuato, el frontoestriatal, Aslan y AIFO. Y así es un poco el análisis que empezamos. Primero, fascículo arcuato del lado derecho. Como les dije anteriormente, formaba parte de la vía dorsal de la mentalización. Recuerden que este fascículo va a ocupar todo lo que es el giro frontal inferior y se va a extender hacia posterior, se arquea hasta llegar a T2 y hasta T3. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la estimulación cerebral de este lado? Alteraciones en la mentalización y síntomas vestibulares. Entonces, ¿qué test vamos a utilizar para mapear esto? El naming lo utilizamos, que forma parte del test de nominación de Boston, que es de lenguaje. ¿Por qué? Me van a decir, ¿por qué el lenguaje del lado derecho? Y porque no lo sabemos. El arcuato tiene gran implicancia en el lenguaje y no significa que sea exclusivamente del lado izquierdo. Sí suele tener una lateralidad del lado izquierdo, pero puede estar presente también del lado derecho. El RME, que es un test de reconocimiento emocional, secuencias de conteo y repetición de palabras. Esas son algunas de las pruebas que se pueden utilizar. Después, otro fascículo. Miren cómo estaba involucrado este. El fascículo longitudinal superior en su segmento 2. Este fascículo forma parte, tiene primero que anatómicamente agarra áreas bien complejas, desde la corteza dorsolateral prefrontal, que es este hub ejecutivo que yo les mostré anteriormente. También agarra todo lo que es el sector de F2 o giro frontal medio, todo lo que es giro angular y también se va hacia T1. Este fascículo podemos detectar negligencia visoespacial, alteraciones de las funciones ejecutivas y síntomas vestibulares, que esto lo comparte con el arcuato. Y alguno de los test que utilizamos para este caso es el test de disección de líneas, que es para valorar la heminegligencia visoespacial, y la tarea combinada o dual, que es para valorar funciones ejecutivas. Después, frontoestriatal, otro fascículo muy importante, tiene implicancias tanto en lo que es sistema de coordinación motora como del lenguaje. Se extiende desde el área motora suplementaria, ¿sí? Que es esta región, hasta el caudado y el putamen. Las fibras que se orientan hacia el putamen se asocian fundamentalmente al resto del lenguaje, mientras que las que son más posteriores, que van al caudado, pueden generar perseveración. Perseveración es que el paciente repite un error previo en una prueba. Y aquinesia o descoordinación como parte de síntomas motores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Test de lenguaje, finger tapping, que es un test de coordinación motora. Después, otro fascículo, Aslan. Este fascículo recuerden que va desde el giro frontal superior hacia el giro frontal inferior, ¿sí? Fascículo Aslan del lado derecho tiene mucha implicancia en lo que es tareas ejecutivas. Por eso también le hacemos todo lo que es tarea dual, bueno, y tarea de lenguaje, que es naming, secuencias de conteo, porque del lado izquierdo tiene mucha implicancia en lo que es iniciación del lenguaje, puede producir tartamudeo, entonces todo esto hay que también controlarlo. Y lo último, el que tuvimos en cuenta es el IFOF, ¿sí?
Este fascículo también muy importante, en este caso lo analizamos, pero estaba mucho más profundo, entonces no tenía relación estricta con el tumor, salvo en la parte más inferior y profunda, ¿sí? Recuerden que formaba parte de la vía ventral de la mentalización. Entonces, ¿a qué se va, a qué errores vamos a ver en el mapeo? Puede haber alteración de la mentalización y errores semánticos no verbales. Entonces hacemos el RME para mentalización y el PPTT, que es para asociación semántica. Entonces, realizamos la selección de las tareas. ¿En base a qué? Al resultado que obtuvimos de la valoración neurocognitiva y a este enfoque anatomofuncional. Entonces, estas fueron algunas de las tareas que seleccionamos. Y estos son ejemplos de las tareas para que ustedes lo vean. Esto no está estandarizado y protocolizado, porque van a ver que después cada equipo quirúrgico se siente más cómodo con una prueba u otra. Acá lo importante es que se mapeen todas las funciones que se puedan. Cuanto más funciones abarquemos, mejor, más allá del test que utilicemos, ¿sí? Este test es el denominación o el naming que el paciente tiene que decir, esto es un árbol, esto es una casa. Este es el test de bisección de líneas que valora mi negligencia visoespacial. El paciente tiene que trazar en el centro de la línea las rayitas, ¿sí? Después este es el RME, que nosotros en realidad lo adaptamos. El RME solo es el de la mirada de los ojos. Nosotros lo adaptamos con inteligencia artificial a otro tipo de test, digamos, un poquito más completo, pero para valorar toda la expresión facial de la cara, para mejorar el grado de reconocimiento emocional. Y el paciente le tiene que dar un puntaje del 1 al 6 de qué tan seguro está de lo que está viendo. Y el PPTT, que es el test de pirámides y palmeras, que tiene que asociar la imagen superior con alguna de las dos de abajo, ¿sí? Por ejemplo, esto es pilas, lo vamos a asociar con linterna. Entonces el paciente, hay muchas formas de hacerlo, pero para hacerlo más simple, las figuras están enumeradas, entonces el paciente dice 1 o 2 directamente. Entonces, ya comenzamos con la cirugía, ¿sí? Planificación quirúrgica. Siempre nos basamos en puntos craniométricos para sentar la localización del tumor. Acá no es necesaria tanta tecnología para realizar estas cirugías, porque uno dice, despierto, debe ser súper complejo. La realidad es que detrás de la cirugía despierto hay más ciencia que tecnología, como para que lo tengan presente. Estas cirugías yo las inicié en un hospital público, donde fue muy difícil al principio montar el servicio de cirugía despierto, pero con muy poco la verdad es que hicimos muchísimo. Entonces no se vean limitados y no crean que tengan que estar en la Mayo Clinic para poder hacer una cirugía despierto. No. Si no tienen neuronavegador, no importa, no es indispensable. Por supuesto que toda herramienta tecnológica que tengan sirve, suma y hay que entrenarse, hay que saber utilizarlas. Pero la anatomía no falla, es la fiel amiga de los neurocirujanos. Por eso es que utilizamos esto, puntos clanométricos, es decir, referencias óseas que nos lleven a las zonas corticales que queremos acceder. Como nosotros ya sabíamos y lo vimos en las imágenes que el glioma estaba a nivel de la corteza dorsolateral precentral, hay un punto muy importante que se llama punto coronal posterior, que es la intersección, perdón, el estefanio era este punto, que es la intersección entre la sutura coronal y la línea temporal superior. Entonces, en ese punto ya sabemos que ahí, en profundidad, vamos a caer en la corteza dorsolateral prefrontal. Entonces, centramos nuestra craniotomía así. Hacemos esta incisión, ¿sí? Como tipo Penfield, bastante amplia, porque cuanto más superficie tengamos expuesta, es mejor, porque necesitamos mapear e identificar que no haya funcionalidad en la zona cortical y detectar cuáles son los sitios seguros para ingresar, ¿sí? Como es del lado derecho, el paciente va a estar mirando un poco hacia el lado izquierdo porque va a tener que mover su brazo constantemente durante la cirugía y tiene que estar en contacto con la neuropsicóloga que va a estar de este lado. Tiene que ser una posición que sea más cómoda para el paciente que para nosotros incluso, ¿sí? Tratar de que los campos no le obstaculicen la visión y demás. Entonces, esta es la manera en la que queda posicionado el paciente, ¿sí? Mirando hacia la izquierda, lo que hacemos nosotros es colocar, esto es una barra metálica, ¿sí? Como una forma de herradura,
que nos permite, por un lado, anclar los campos y colocar estos campos transparentes. Por supuesto, todo estéril y son doble, pero este campo nos permite contactarnos con la neuropsicóloga, la veo mientras estoy operando, para ir comunicándonos entre nosotras de cómo va todo, ¿no? Si hay alguna falla y demás. En algunos casos lo que hacemos también es ponerle una cámara a la cara del paciente y lo vamos viendo en la tele de cómo se va expresando el paciente, por si hace algún movimiento involuntario o alguna falla, ¿sí? Pero bueno, no es indispensable, ya con estos campos transparentes también es útil y alcanza. También ven que acá ponemos estos ganchitos, es todo útil y facilita la cirugía, porque por arriba pasan todos los cables que tengan que ver con el estimulador, con la aspiración y todo, y que nada obstaculice acá nuestro campo de trabajo, ¿sí? Y del lado derecho, instrumentación quirúrgica, siempre campos amplios para generar un buen espacio de trabajo y que todo esté bien aislado. Entonces, una vez que realizamos la cirugía, la incisión, rebatimos el colgajo hacia frontal, hacemos la craniotomía y ya está la dura madre expuesta. ¿Qué hacemos acá con la dura madre expuesta? El paciente ahora todavía está sedado, ¿sí? La dura madre es dolorosa porque tiene los nervios meningios. Entonces lo que hacemos es infiltrar los nervios meningios adyacente a la arteria meningia, que es esta que ven acá, e infiltramos con lidocaína, con una agujita mosquito, que es la subcutánea, la más delicada, e intentamos colocar la aguja entre las dos hojas de la dura madre, entre la hoja parietal y la hoja visceral, para que de esta manera poder anestesiar localmente a los nervios meningios. Y una vez realizado esto, ya podemos realizar con tranquilidad la durotomía, que sabemos que el paciente posteriormente no va a tener dolor. Una vez que tenemos el cerebro dispuesto, en este momento el paciente todavía continúa sedado, ¿sí? Siempre el protocolo que nosotros usamos de anestesia es sedado, despierto, sedado. Jamás se lo intuba al paciente y se lo despierta exclusivamente cuando estamos trabajando con el cerebro. Pero en este caso, como vamos a realizar antes un mapeo motor, lo tenemos que mantener sedado hasta que termine ese mapeo motor y yo les voy a decir por qué. Entonces, tenemos el cerebro expuesto, miren, esta es toda la superficie cortical, lóbulo frontal. Acá hay un signo incipiente, digamos, de dónde podría estar localizado el glioma, y es esto que ven acá. ¿Ven que hay una pequeñita congestión vascular muy sutil? Eso ya es un signo de que puede haber un crecimiento tumoral por debajo. Pero en general, los gliomas de bajo grado se manifiestan así, como con una superficie cortical bastante sana, muy complejo de diferenciar del parénquima sano. Por eso es que utilizamos la ecoguía para determinar los márgenes tumorales. Y gracias a esto podemos marcar cuáles son los márgenes de nuestra resección. Esto significa anterior, posterior, inferior y superior. Entonces, con el paciente aún sedado, lo que vamos a iniciar es el mapeo motor, que es básicamente identificar este homúnculo motor. Y lo realizamos con la técnica de estimulación de alta frecuencia, que es con monopolar. Lo motor se puede estimular también con bipolar, pero lo monopolar permite una estimulación más, digamos, precisa a nivel motora y menos riesgo de convulsiones. Por eso es que preferimos realizarlo de esta manera. Y lo hacemos sedado porque genera contracciones involuntarias en el paciente. Entonces es muy incómodo y es doloroso. Imagínense estar con la cabeza fijada y que de repente se te mueva el brazo, se te mueva la pierna o la boca. Es doloroso y molesto. Por eso es que lo hacemos sedado. Y este es un poco el setting que se usa para este tipo de estimulación de alta frecuencia. Una vez que ya terminamos con la estimulación motora y ya el paciente se tiene que empezar a despertar, ahí sí, muy despierto y cuando esté en su máximo despertar, que ya sabemos que está hablando perfectamente, que ya está conectado y todo, empezamos con la estimulación bipolar, que es la técnica de Penfield. Este es el setting que usamos para estos tipos de cirugía. Onda bifásica, porque es estimulación bipolar, frecuencia de 60 Hz con un ancho de pulso de 1 milisegundo y la intensidad es lo que varía. Yo les puse 1,5 porque es el promedio,
pero la intensidad siempre la arrancamos bajita con 1 y la vamos subiendo hasta encontrar el umbral. ¿Y qué es el umbral? El umbral es la mínima potencia con la cual inhibimos la corteza, ¿sí? Y es muy importante detectar el umbral porque con este umbral se va a seguir realizando el resto de la estimulación. Algunos tips de esta estimulación, porque como todo, toda técnica tiene su, digamos, su protocolo y es importante respetarlo. Esto sí, en la cirugía de despiertos podemos protocolizarlo, más allá de que los hallazgos funcionales no se pueden estandarizar. Por un lado, hay que estimular toda la zona cortical, cada 5 milímetros, porque esa es la distancia que existen entre los nodos del bipolar. Realizar al menos 3 estimulaciones por cada sitio y se considera positivo, es decir, sí, definitivamente este sitio es funcionalmente importante cuando hay al menos respuesta en 2 a 3 estimulaciones. Es decir, si yo estimulo una sola vez y me hace, por ejemplo, un arresto del lenguaje, yo no lo voy a identificar ya directamente ese sitio como funcional. Tengo que volver a estimular, no de manera consecutiva, pero al terminar la ronda de estimulación y ver si realmente en una segunda estimulación vuelve a suceder el déficit, el arresto del lenguaje, listo, eso se considera positivo. Nunca estimular consecutivamente porque genera mayor riesgo de convulsiones. Para lo que son pruebas de lenguaje, en realidad son para las pruebas cognitivas en general, pero bueno, se toma el lenguaje como ejemplo. Siempre la estimulación empieza antes de la presentación de la imagen y ya se los voy a mostrar en un caso práctico. Existe una señal acústica que aparece 0,5 segundos antes de la presentación de la imagen y nos indica a nosotros que ya tenemos que bajar el bipolar para estimular el cerebro. Y esto es lo que sucede. Básicamente, aparece la señal sonora, estimulamos y aparece la imagen. Es un foundation, Sí. ¿Escuchan en la pantalla? esto es un banco, Sí. esto es una bagueta, ¿Ven? Hace un ruido la pantalla, bajo el estimulador, después hace un ruido el estimulador. Eso es indistinto. Hay algunos que prefieren silenciarlo, yo prefiero escucharlo para asegurarme que esté funcionando bien y después aparece la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos de este mapeo cortical? Y básicamente lo vamos a ver acá. Ahí donde colocamos la boca, el paciente hizo un arresto del lenguaje a los 3 miliamperes. Ese es nuestro umbral. Entonces, esa es la intensidad que nosotros vamos a usar para el resto de la estimulación que vamos a hacer, tanto a nivel cortical como subcortical. Ahí se identificó la respuesta motora de la boca, la respuesta sensitiva de la mano, hizo una parestesia, respuesta motora del brazo, respuesta motora de la mano y acá el paciente hizo una latencia. Entonces, ya con este mapeo, toda esta zona no nos dio funcionalidad, zona segura y la zona donde tenemos que ingresar pareglioma, afortunadamente también fue zona segura. Entonces podemos arrancar nuestra corticotomía de una manera segura ahí. A medida que vamos realizando la cirugía, estas son algunas de las pruebas que va haciendo el paciente, que las vimos anteriormente, pero acá ya de manera más representativa. Esta es la disección de líneas, ¿se acuerdan que tiene que marcar el centro? Mentalización. Ven que el paciente, además de hacer la prueba que se haya seleccionado, mueve constantemente el brazo. Esto se llama multitarea y es muy importante realizarlo. El hecho de realizar varias tareas en una sola instancia permite que se activen varios circuitos funcionales al mismo tiempo. Y de hecho, estas pruebas se van alternando una a la otra. Es como que en ese momento tenemos que intentar que el cerebro del paciente se explote al máximo, ¿sí? Cuanto más funciones podamos detectar, mejor va a ser para el paciente. Entonces, ¿qué sucede en la cirugía? Avanzamos con la resección, siempre tratando de utilizar aspiración y disección. El bipolar lo limitamos bastante. ¿Por qué? Porque la coagulación también puede generar daños a nivel de la sustancia blanca, pero bueno, hay veces que si hay un sangrado muy profuso lo usamos, si no, intentamos evitarlo. Tratamos de preservar los vasos. Ven que ahí estoy dejando un vaso puente para no transgredirlo. Cuanto menos daño vascular, mejor para el paciente.
y a medida que avanzamos con la resección vamos estimulando con el bipolar en profundidad para asegurarnos que podemos avanzar sin ningún riesgo. Y estos fueron los límites funcionales, es decir, o también se llaman como puntos de parada del conectoma. Estos sitios críticos donde tuvimos que parar porque sabemos que si avanzamos vamos a generar desconexión. Es muy difícil de verlo en profundidad porque la imagen era bastante profunda y chiquita la cavidad, pero en general lo que hago en la LOS quirúrgica, colocar los tags en profundidad para el registro. Pero se los voy a ir explicando acá. A nivel superior, lo que hizo el paciente fue una alteración en la mentalización. Les puse el tag acá arriba, pero como para que quede de referencia, pero tendría que estar en profundidad. Hizo una alteración en una de las plantillas del reconocimiento emocional. Después, acá a nivel inferior hizo una parafasia semántica. Ahí probablemente recuerden que está en profundidad el IFOF. Puede ser que haya alguna implicancia de esas fibras. Y a nivel posterior hizo una perseveración. También probablemente asociado no, al fascículo Aslant. Acá puse FCT, pero es FAT. Entonces, ¿cuál fue el resultado posquirúrgico? Valoramos dos cosas, la resonancia en el posquirúrgico inmediato a las 24 horas y la valoración neurocognitiva en el posquirúrgico inmediato. Esta fue la resonancia. Acá a la izquierda vemos la pre y la post. Todo esto que ven en blanco es el material hemostático, que es el Surgicel, que se ve así en la resonancia, pero todo esto es cavidad quirúrgica. Miren, una cavidad quirúrgica profunda, la verdad que una resección muy buena, y lo más importante de todo es el resultado funcional del paciente también. El paciente estaba impecable. Esto era a las 12 horas de la cirugía. Se le hace una valoración muy expresa y básica porque después hace una neurocognitiva más completa al mes de la cirugía, pero ya el paciente tenía conservado absolutamente todo. Acá le estamos haciendo pruebas, vale, está haciendo Moni unas pruebas muy sutiles que son de coordinación, de memoria y son complejas. Hasta había algunas preguntas que le hacía que yo las tenía que pensar. Imagínense que yo no estaba ni operada. Entonces, digo, ya ver esto nos da una tranquilidad y una seguridad de que logramos realizar una resección máxima y segura funcionalmente. Este paciente está perfectamente bien e incorporado a su vida con completa normalidad. Entonces, a modo de conclusión, entender el concepto de gliomas como una enfermedad crónica, ¿sí? Que es dinámica, que es tratable y en donde la cirugía basada en la conectómica constituye el pilar, siempre en un manejo multimodal y con foco en la calidad de vida a largo plazo. Hay que darle la posibilidad a los pacientes de reintervenciones quirúrgicas. La neuroplasticidad actúa cuando respetamos la conectividad subcortical. Entonces, si respetamos esas funciones, se pueden regenerar los circuitos y podemos avanzar en una segunda cirugía para lograr sacar todo lo que queda sin dañar las funciones del paciente. La cirugía de despierto es sin duda el gol estándar para las cirugías de gliomas de bajo grado. Acá hablamos exclusivamente de bajo grado porque no aplica lo mismo para un alto grado. Sabemos que implica un cambio de paradigma hacia una perspectiva más integral de la conectividad y que el objetivo de todo esto es lograr siempre el equilibrio oncofuncional, es decir, optimizar la resección mientras preservamos las funciones cognitivas. Aprovecho, ya que estoy, si me permiten, invitarlos al taller virtual que voy a dar ahora en junio, donde vamos a ver todos estos casos y más de una manera, por supuesto, más detallada, pero con el objetivo de que puedan ustedes mismos planificar las cirugías despierto y que podamos analizar y discutir cada caso, ¿sí? Y agradezco, por supuesto, el profesor Dufo fue mi gran mentor en este camino. Gracias a él es que hoy en día estoy pudiendo hacer todo esto, y es una excelente persona. Es una de las personas más grandes y humildes que conozco. Y a mi equipo que siempre me banca y me apoya en todo lo que hago. Muchas gracias. Wow, nos deja sin palabras. Qué información tan completa, qué conocimiento tiene ante este tema y pues ante su trabajo. Creo que se ve lo profesional, se ve su conocimiento y la verdad la aplaudo por tan excelente ponencia que acaba de dar. A continuación vamos a poner un videíto de la ADMC para que puedan conocer un poquito más de la institución, y para que puedan dejar sus preguntitas en el chat.
En el mundo de la salud, la diferencia entre la vida y la muerte se mide en conocimiento y preparación. Somos la Asociación de Medicina Crítica ADMC y nuestra misión es llevar esa preparación al más alto nivel. Somos una asociación mexicana dedicada a la educación y formación continua de los profesionales de la salud. Estamos conformados por un grupo de docentes expertos cuyo único objetivo es transformar el conocimiento médico complejo en algo práctico y digerible. Nuestra misión es clara: transmitir nuestros conocimientos a otro nivel, para que la medicina de verdad salve vidas. Ofrecemos un ecosistema completo para tu desarrollo profesional en donde la actualización es constante y vital. Ofrecemos cursos online de vanguardia, formación accesible desde cualquier lugar, congresos anuales de altas especialidades, el punto de encuentro con los líderes de opinión y los últimos avances de la medicina crítica. Pero nuestra labor va más allá del hospital. Buscamos impactar a la comunidad y al sector empresarial. Capacitaciones empresariales. Entrenamos a tu equipo en primeros auxilios con programas diseñados a la medida para entornos industriales o corporativos. Pláticas grupales y presenciales. Llevamos temas vitales de salud pública a grupos y empresas, empoderando a la gente con información que salva. La membresía ADMC te da acceso a beneficios exclusivos. Tienda en línea. Accede a productos y material didáctico esencial para tu práctica diaria. Al suscribirte a nuestro boletín, obtienes un 10% de descuento en tu primera compra y te mantienes al día con las últimas novedades. Educación accesible, formación de élite, compromiso con la vida. Esto es lo que hacemos y lo hacemos por ti. ¿Quieres llevar tu conocimiento al próximo nivel? ¿Buscas capacitar a tu equipo? Visítanos en la página admcmx.com. Recuerda nuestro lema: no existe mejor arma que una mente preparada. Muchísimas gracias. Pues estoy viendo en el chat, la verdad, más felicitaciones que nada, que es una excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos. Nos ponen una ponencia muy profesional, clara, informativa y muy presentada. Felicitaciones, gracias por compartir su conocimiento. No sé si usted guste, dar un ejemplo, una bella conclusión, algún punto importante que considere. Adelante, lo puede hacer. Tiene el micrófono apagado, doctor. Sí, Ah, justo. perdón, ahí estoy. Bueno, primero agradecerles a todos. A mí me entusiasma mucho saber que hay gente joven que ya está indagando sobre este cambio de paradigma, que se interesan, que se actualizan. Hay muchos neurocirujanos ya grandes que lamentablemente son duros para que interioricen esto. Por eso creo que la clave está en la generación joven como nosotros de proyectar esto, de aplicarlo y de difundirlo. Y sobre todo acá en América Latina, que todavía está en vías de desarrollo, no está muy activo el tema de enfoque conectómico en cirugía despierto. Actualmente las que se hacen despierto las hacen solamente pensando en lenguaje y bueno, recuerden que no es la única función importante y que es importante considerar todo el funcionamiento cerebral y que no es complejo, ¿sí? Les juro que después termina siendo más sencillo de lo que parece. Sí hay que estudiar mucho, aprender, entender bastante de neurociencias incluso, pero para llevarlo a cabo a la práctica diaria es importante armarse un equipo, ¿sí? Un equipo con neuropsicólogo, sí o sí, un equipo con neurofisiólogo, idealmente también, y el equipo quirúrgico. El anestesiólogo es muy importante que esté capacitado en cirugía despierto y una vez que tiene el equipo ya está, no hay límites, digamos, estructurales y de recursos, porque con muy pocas cosas se pueden hacer. Yo prácticamente no uso ni neuronavegador, no uso nada de todas esas tecnologías, un simple ecógrafo para localizar el tumor,
y ya está, no más que eso. Así que es posible y no se desanimen que se puede hacer. Muchísimas gracias, doctora. Creo que es un tema bastante enriquecedor. Creo que lo conlleva bastante bien. La verdad me dejó sin palabras con su presentación. La verdad que estuvo muy increíble. La proyección en cómo lo formula usted, en cómo da este tema, está increíble. Y pues nada, Gracias. agradecemos por su participación con nosotros. Pues agradecemos a la doctora Micaela Echeverría de Michelis por su participación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos de este importante tema. Asimismo, también agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y por su activa participación a través del chat. Para quienes desean conocer más sobre Asociación de Medicina y Crítica y de la doctora Micaela Echeverría, les compartimos sus redes sociales. Sí, su constancia de asistencia la pueden descargar en el link que se les compartió en el chat. Este y otros webinarios de Medical Expo pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y la verdad, nuevamente, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotras. Gracias a EDMC también por compartir con nosotros este tiempo y que sigan formando parte de nosotros. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.